Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Aquí os traemos a Mario Peñalver como cada año con los pronósticos de tercera. Y bueno, pues un vídeo que estará en los dos canales. Vamos a comentar un poco cómo vemos a los equipos, candidatos a ascenso, descenso, revelaciones, posibles elecciones. Y luego ya dar nuestra apuesta personal, que siempre principio de temporada es difícil. Luego puede pasar de todo, pero una tercera que yo creo que este año puede ser bonita. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues ya con muchas ganas de que empiece tercera división, que ha pasado un montón desde abril que se terminó la liga regular. Luego cierto que con el playoff pues se llegó prácticamente a junio, pero ya hay muchas ganas. Ya nada, empieza el día 9 los primeros partidos y una liga que bueno, que tiene la novedad de que vuelve a tener los 18 equipos. La pasada temporada hubo 16, se ha dado la reestructuración y por lo tanto pues al menos se va a alargar un mes más la competición. Vale, sí, pues es verdad que se ha dado esa reestructuración, ha favorecido a Tomelloso, a La Solana, a Villarroledo, que iban a descender. Solo ha bajado el Talavera B, que obviamente fue el peor equipo del año pasado, 11 puntos. pero sí, 11 puntos, muy poquito. Y el año pasado, pues bueno, tuvimos en playoff a Villarrubia, a Calvo Sotelo, a Quintana del Rey y a Illesca, que acabó subiendo, junto con el Manchego, que fue campeón. Este año yo, si quieres empezar por los candidatos por arriba, yo no veo un claro candidato al título, aunque es cierto que hay proyectos que tienen mejor pinta, ya sea Toledo, Villacañas, Conquense, Puertollano. Yo no veo un favorito clarísimo, por ejemplo, como hace 2 años Guadalajara, que era muy superior. El año pasado, aunque no lo veíamos al principio, pero el Manchego es cierto que fue muy regular y que tuvo la liga, se distanció sobre todo al final. Pero este año yo no me atrevería a decir un campeón claro y no veo una plantilla muy superior a otra. No sé qué piensas. No, yo igual, yo al fin y al cabo hay muchos gallitos. Ahora también se suma el Socuellamos, que sí que es cierto que ha Sí, sí, sufrido sí. una renovación al completo, cambio de directiva, una plantilla que se marchó prácticamente toda. Y veremos qué ocurre. Por eso, como decías, Toledo, Calvo Sotelo, Conquense, que yo creo que este año sí que puede dar por fin ese salto que tanta gente le pide, que ya Sí, llevan 5 años en tercera. Entonces, luego el Villacañas, con Caín y Mazolchi, que para mí es un proyecto que tiene muy buena pinta y que lleva muchos años con esa intención de por qué no pelear unos playoffs y por qué no ascender a Segunda Federación. Así que yo tampoco veo claramente un equipo favoritísimo. Sí que es cierto que veo dos o tres favoritos que para mí ahí sí, yo entrarían también. Toledo, Calvo Sotelo y te diría Conquense. Ahí Ujú. más o menos sería mi primer escalón, pero muy difícil decir uno a ciencia cierta, la verdad. Totalmente. Además, quiero hacer un disclaimer, como se dice. Este año ha puesto la federación una norma antimorosos, por así llamarlo. El equipo que acumule 4 meses sin pagar a sus jugadores no tendrá opción deportiva de jugar playoff. Y eso me parece importante porque, por ejemplo, Villacañas está pagando sueldos. A mí me parecen algo exagerados. Y yo espero que por lo menos los clubes aseguren los pagos y no tengamos situaciones complicadas. Es que de hecho hablabas eso de justo el Villacañas. Al final el Toledo tenía prácticamente encarrilado los fichajes de Mazolchi y Caín, pero se cae todo semanas antes porque el representante van pidiendo un montón de dinero y evidentemente el Toledo Eso es. seguramente sí que lo podía subsanar porque tiene dinero, pero evidentemente no iba a tirar la casa de la ventana por dos jugadores y que estarán siendo muy bien pagados en Villacañas. A ver cómo termina. Claro, eso es. A ver a partir de Navidades, como no vaya bien la cosa, cuidado. Y también el tema de entrenadores va a ser importante porque una tercera con tantos candidatos a estar arriba, como no te vayan bien las cosas, alguno no se come el turrón, se cortan cabezas antes de tiempo y veremos, también es importante los equipos que tienen paciencia para aguantar el proyecto y para no tomar decisiones precipitadas. Por ejemplo, vimos a un Toledo que tuvo 3 entrenadores el año pasado, que fue un desastre a nivel de dirección deportiva, pero que al final consiguió arreglarlo todo y con Carlos Gómez se ha estabilizado mucho y este año debe empezar mejor el año y debe, yo creo, ser más regular por lo menos. Sí, totalmente. Al final el Toledo, pues eso, segunda temporada en tercera federación. La temporada pasada que mejor olvidar porque en el mes de diciembre recuerdo ese partido contra el Manchego. Ahí la triste realidad es que es que el Toledo Sí, se sí, iba sí. preferente, se marcha Eso al es. Faro, consigue llegar Carlos Gómez Luján y da ese golpe de timón necesario porque es que el equipo se iba al descenso sí o sí. Aunque luego sí que es cierto que con la reestructuración hubiera sido imposible descender porque tan solo ha bajado el Claro, Talavera con 11 puntos. Pero claro, al final haber estado jugando en vilo hasta el final hubiera sido escalofriante para todo el mundo. O sea. exacto. Luego, bueno, pues si hablamos de Puertollano, que me toca un poco más. Tenemos a Esteban Becker como nuevo entrenador, el ex del Torrijos. Ha hecho una plantilla muy compensada, trayendo
a gente yo creo con nivel, por ejemplo, Javi Pacheco y Josué los laterales, Elian, el central del Conquense, que era de lo mejor de tercera, Santiso, jugador de su confianza en Torrijos, Canti, que viene de segunda red del Brea, Mm. fichaje yo creo que compensados, un equipo interesante, una idea muy clara, y veremos cómo va. Hay bastante más ilusión que el año pasado en Puerto Llano, que la verdad se quedó muy corto y muy justo el equipo. En cuanto a Toledo, que no hemos mencionado los fichajes, bueno, pues está Abraham, Mm. bueno, pues también, por ejemplo, Ramón Blázquez, que tiene experiencia en categorías superiores. No sé si hay alguno más por ahí. Sí, al fin y al cabo eso, jugadores Gavilán, por ejemplo, que Sí, bueno, muy bueno. llega de ese periplo por Asia y tirando, y estaba mirando las medias un poco de las plantillas, el Toro tiene una media de 27,2 que bueno, es un poco una mezcla entre veteranía y juventud. Es verdad que el mercado se ha ido más a por jugadores jóvenes, los últimos Unax, Naranjo, Costa, este tipo de jugadores, pero bueno, yo creo que hay una buena mezcla en el equipo, la verdad. Sí, luego, por ejemplo, hablábamos del Conquense también. Me Sí, gusta el Conquense. Tiene, por ejemplo, ha traído un jugador de mucho nivel como Jairo Carcava, que ya estaba en el equipo. Trae a Javier Anz, que es un delantero que aporta goles. Antonio Fernández, que me gusta muchísimo. Pablo Olivares del Albacete, que el año pasado lo hizo muy bien en el filial. Y luego mantiene la base, ¿no? Los Héctor Rubio, Iván Rubio, José Vega, mm, Yuya. Trae a Marcos Recuenco del Quintanar y a Perujo, que son dos muy buenos fichajes. Y también mantiene a Raúl, que es un sí. porterazo. Yo creo que el Conquense también es un equipo para estar arriba y veremos si sigue la continuidad, porque hay que recordar que el año pasado, justo después del Manchego, fueron el equipo menos goleado. Creo que el Manchego encajó 14 goles y el Conquense 15, me parece. Sí, así es. Ojalá, fíjate, hace bastante tiempo que no se ve al Conquense como un claro candidato. Y yo Eso este es. año, que es lo que opina mucha gente, yo también le veo estando cerca, porque, jolín, ya le toca al Conquense, no sé, ir de una vez a por ese ascenso. Sigue Robert Gutiérrez, no sé si desde el todo acertado o no. Bueno, un entrenador que venía de Tercera Federación de Murcia, si no me Mm, equivoco mal. sí. Y bueno, bien, al final se ha traído jugadores, como decías, eso, de algunos de segunda red, de otros grupos, también cercanos en Castilla-La Mancha que ya lo conocen. Y sobre todo, pues que no se vea, porque también es cierto que el año pasado muchos jugadores súper jóvenes con poquísima experiencia y que para un equipo como el Conquense no le servía para nada. Eso es. Luego también podemos hablar de Villacañas, Mm. que bueno, pues ha reventado el mercado, como se Sí. dice, sobre todo Kaini Mazzocchi, son sueldos, lo que tengo entendido, superior a 2.000 al mes, está muy bien. Mm. Y luego, bueno, pues manteniendo también otros jugadores, como pueden ser, bueno, pues los Panocha, por ejemplo, a ver, lo tengo por aquí, Mamadou, que es importante el lateral, Mm. Aitor Rubio que vuelve, luego también gente joven, como Mario Curro, como Colastra, que estaba en la cantera del Toledo, Sí. era argentino Eris Lescano, yo creo que tiene un buen equipete, también trae a Manu Lucas, que me Ah, gusta mucho en Marchamalo, es un porterazo. sí. Y yo creo que la verdad Villacañas, si hace una buena primera vuelta, se lo cree, con un entrenador ya veterano como Pedro Velasco, puede estar arriba. Sí, sí, yo también le veo muy buena pinta al Villacañas. La pasada temporada ha quedado séptima posición, si no recuerdo mal, a Sí, 3 puntos pues del playoff, que estuvo muy cerquita. Luego también yo creo que tiene un factor muy bueno que es el campo. Las pirámides, que es un absoluto fortina y se sacan poquitos pues, puntos. La afición, que es una maravilla. Y yo también veo un equipo que puede dar mucho y que este año sí que se puede meter pues de nuevo a un playoff con esos jugadores que hay Mazochi que vuelven a su casa bueno, después de esos años en Quintanar, pues bueno, vuelven a un sitio que ya conocen y por lo tanto no les pilla de sorpresa. eso es. Y luego pasamos a Quintanar del Rey, que jugó playoff el año pasado. Mm. Renovación absoluta, cambio de entrenador. Viene Adrián Ferrandis, que viene del Gandía, que la verdad mucho mérito porque el año pasado metió al Gandía sexto, un equipo que no cobró desde enero por problemas económicos. Y eso tiene mérito. Se ha traído mucha gente de la zona valenciana. Se ha traído, por ejemplo, a Sergi Brunet, a Josué Samper, que bueno, pues estuvo en Alcoyano en su día. El fichaje estrella es Nacho Huerta, sin duda, yo creo Sí, que es un jugón. Javi Llario también del Torrent, que acabó ascendiendo a segunda red. Pero, por ejemplo, de las Pedroñeras se ha traído a Min Jun, al coreano, que es un muy buen jugador, joven. Y también a Chavo, que lo habéis tenido en mm, Toledo y sabíais lo rápido que era y lo buen futbolista.
Sí, al final eso, se le van jugadores importantes, como hablamos de Kei Mazochi, pero también ha sabido contrarrestar bien esas bajas, trayendo jugadores pues de contrastados. Nacho Huertas, que pues era el caramelo de toda tercera división, y bueno, también es cierto pues que se va algo más cerca de su casa, y quizás eso haya también podido influir un poco. Yo también al Sí, Quintanar este año le veo en playoff, pero es que sí, claro, yo ya creo que lleva tantos años, y, pero no consigue del todo pues llegar a... Lo tuvo cerquita con el Toledo, que ya estaba en el último partido para ascender, pero bueno, veremos a ver qué ocurre, nuevo entrenador, pero el Quintanar del Rey en esta tercera siempre da mucho que hablar y va a estar ahí arriba. luego vamos al Socuellamos, estoy de acuerdo contigo en lo del Quintanar. Socuellamos, mucha renovación. Se queda a entrenar el mítico Jacinto, que ha estado tantos años en el fútbol de Castilla-La Mancha, 13 años en Socuellamos, año pasado en Villarrubia, una leyenda del fútbol manchego que ahora empieza como entrenador. Mm. Yo, bueno, pues conozco a Miguel Serrano allí, que ha jugado en Villarroledo, Miguel Turreño, ahora Socuellamos. Están teniendo una pretemporada rara, tan pronto te pierden en Quintanar de la Orden con un preferente como te arrollan al Villarrubia, 0-3 a domicilio. Ya. Y bueno, es un equipo pues que tiene todo renovado, de hecho no se ha quedado prácticamente nada del año pasado. A ver, lo tengo por aquí. Por 21 ejemplo, bajas, 21 jugadores que dijeron adiós, claro. Directiva, entrenador al final es pues, todo nuevo. sí, sí, totalmente. Yo de lo que tengo conocido, bueno, por supuesto Mejías, que vuelve a Mm. casa, va a ser un sinónimo de gol a pesar de sus 39 años. El balón que le pongas a la cabeza va a ir dentro, es increíble. Por ejemplo, viene Anaba, un central ganés, que bueno, yo me acuerdo de él de época de Linares, también estuvo en Socuellamos, me parece un buen jugador. Está Rodrigáñez, de la cantera del Albacete, que me gusta bastante. Alex Briega, un extremo jovencito. José Vivancos, Siles, no son jugadores tan conocidos, quizá vienen Mm. de otras terceras, pero creo que puede pelear por el playoff. Yo no lo veo claro candidato a playoff al Socuellamos, pero ahí va a estar. Claro, al final, siendo defendido segunda ref, como mínimo le tenemos que poner arriba, porque yo no me Sí, imagino un sí, eso Socuellamos es. peleando por estar abajo, porque lo veo prácticamente imposible. Sí que es cierto, es eso, primera vez que Jacinto como entrenador, yo creo que también su buena relación, su buena amistad con Mejías, pues ha influido para que llegue un Mejías, que bueno, que como decías tú, a pesar de esa veteranía, pues seguro que va a dejar goles, de cabeza ya sabemos que es un absoluto titán. Pero claro, al fin y al cabo yo prefiero ir con pies de plomo, porque es que es todo prácticamente nuevo, un montón de caras nuevas, no han dejado títeres sin cabeza, y a ver qué ocurre, pero sí, yo creo que también tiene que estar ahí peleando, y es otro de los cocos de esta tercera división. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora del Villarrubia, que fue el último equipo que jugó el playoff el año pasado. Mismo entrenador, Miguel Aroca, apuesta continuista al menos en el banquillo, pero es cierto que también mucha renovación y por lo que tengo entendido, yo que tengo Villarrubia a 50 kilómetros, siendo de Ciudad Real, ciertas dudas en pretemporada, gente joven, pero bueno, también Alex Pérez, que estuvo en Mm. Toledo, Carlos García, que bueno, pues es clave, Jaime Oyuela, también ex de Toledo, se queda a Roy, a Zacarías Kerkic, su central, que es un gran rematador. Viene Pliego del Diocesano, que me acuerdo de él en Portollano, me gustó mucho este delantero sevillano. Viene Ibi del Ávila, que tiene muy buena pinta, o Carlos Brown, que estuvo en También, Marcha Malo y que luego ha tenido un periplo en otros equipos. Creo que equipo que puede estar arriba. Villarrubia también es un campo difícil, pequeñito, estrechito, sí. se césped artificial y también tiene que aspirar al playoff. No caben todos, pero tiene que estar en esta zona alta. Sí, sí, al final va a ser un hueso muy duro de roer, como decías, esa continuidad que le dan a Miguel Arroca con jugadores que ya llevan bastantes años, los Carlos que dan un montón, pues esos saques de banda que son Oh, prácticamente sí, no, increíbles, corner, o sí. sea, te queda flipando, prácticamente lo saca desde el medio campo y llega al área y crean peligro. Y bueno, también veremos qué ocurre con este Villarrubia, pero es que también es otro que le tenemos que poner al menos cerquita del playoff o por qué no dentro. Eso es. Y luego, si quieres, vamos a hablar de uno de los recién ascendidos. Conoces bien al Cazalegas de Rubén Pulido. Y lo vamos a poner en este tren de la media tabla alta o incluso aspirante a playoff porque es cierto que tiene muy buenos jugadores. En preferente se paseó de una forma espectacular. Y luego es que, bueno, pues tiene jugadores casi todos con experiencia en tercera. Te lo dije el otro día por mensaje, Machuca parece, bueno, a falta de exploración, parece que puede tener el cruzado roto, sería una baja importantísima, el guardameta Ernesto Machuca, ex Palo del Talavera, durísimo. Toledo y de otros equipos. Pero bueno, tiene jugadores como Barrientos, como Rubén Gómez, ex de Azuqueca, Alberto Alonso, que incluso estuvo el año de segunda ref en el Calvo Sotelo, Alex Martín, que también lo conoces bien, el canario Raúl Godoy, que viene de segunda red, Migallón, que viene de Azuqueca también, Dani Crespo,
Alfred Ramos, Fran Abeba, que es un delanterazo, no sé, tiene jugadores muy experimentados, un entrenador que ya conoce al grupo y Sí, Cazalegas con la buena inversión que está haciendo, a pesar de ser un pueblo muy pequeñito, creo sí. que roza los 2.000 2000, habitantes, 2000 habitantes sí, como mucho, sí, sí. pues yo creo que tiene equipo para estar arriba. Además, este fin de semana es ese Cazalegas Toledo para empezar. Así es, ese Cazalegas Toledo que, por lo que me comentaron del Cazalegas, quieren jugar los domingos por la mañana, que sí, seguramente ese Toledo Cazalegas Toledo sea domingo a las 12. Y sí, al Sí, final un Kiko Vilches que como director deportivo, que es sí, una sí, sí. persona que conoce la tercera división, algo increíble, se conoce prácticamente todo de cada jugador del mercado, ha fichado bastante bien, trayendo tanto juventud como veteranía, también influye bastante. Bueno, esa cercanía también con Talavera, que se pueden subsanar también de jugadores. Y también veo un gran proyecto, un campo que creo que puede ser un buen aliciente para ellos, porque les puede hacer la vida complicada al propio Toledo, que va a iniciar allí la primera Sí. jornada, y a los demás equipos. Y sí, también le veo, no te digo playoff tampoco, porque acaba de ascender de preferente. Pero sí que le veo arriba. Y por cierto, comentabas eso de, claro, que se paseó de una manera increíble en preferente. No sé si fue el mejor equipo en preferente en toda España o si Puede no tuvo que ser estar cerca. posible. Sí, es posible porque tuvo grandes números. Es que el Y ascenso también, fue en el mes de en febrero, marzo, como mucho, ¿eh? sí, sí, sí. También el que siga Juvenil Nacional, que yo estoy en la escuela Claro. de fútbol de Ciudad Real, ya hemos empezado la temporada. Su Juvenil Nacional va a estar arriba, porque se ha Mm, fusionado con Elite Talavera y va a estar ahí. sí. Y bueno, pasemos ahora, por ejemplo, a ver qué equipo cogemos del año pasado. Vamos a coger al Marchamalo, por ejemplo, que bueno, el año pasado le costó la temporada, luego acabó relativamente arriba. Fue un equipo competitivo que se basaba mucho en su portero, el año pasado en Manu Lucas y en Pimentel, que acaba en Puertollano también. Mm, Y bueno, pues este año renovación, mantienen al técnico del año pasado, Ángel Sanz, y un equipo que, por ejemplo, pues a ver, que conozco, tiene a Fernando Acuña, ex del Torrijos, tiene al medio centro Alex González, tiene a Ayub, que es un mm. delanterazo en Puertollano y me encantaba, a Danillo, que vuelve a casa, Oscar Cabo, que también es un buen delantero, Diego Alcázar, el joven Diego Alcázar, que también creo que estuvo en Torrijos, de Pedro, que es el capitán, luego Johnny Abuin, de portero, que también vuelve a que Sí. fue su casa. Un equipo que va a competir bien, cambia césped artificial este año, marcha malo, no sé No si sabía, Juli. sí, sí, cambia de césped artificial. No sé si van a acabar las obras a tiempo y a lo mejor tienen que ir a jugar a otro campo cercano, Mm, pero una pena porque el campo La Solana, pues ese sí. césped natural era muy, muy bien cuidado además siempre, pero el ayuntamiento por lo visto no lo puede mantener y ha preferido cambiar a césped artificial de última generación. Así que el Marchamalo yo le daría la media tabla, quizá no lo veo, aunque tiene buenos delanteros, pero no me convence medio campo atrás y lo veo que puede sufrir esta temporada Sí. de nuevo. Al final eso se le han ido jugadores importantes. La temporada pasada pues estaba en esa época de transición con la salida de Aitor Gómez, que al final pues Sí. era el alma mater de ese equipo. Al Ahora igual que está el se, director deportivo, sí. eso es, vuelve, bueno, la temporada pasada eso le costó bastante y este año, pues fíjate, yo los pronósticos le había colocado también novena, décima posición, bueno, mitad de la tabla, sin sufrir para bajar, pero tampoco le veo aspirando a mucho, la verdad. No, la verdad que no. Pasamos a Torrijos, si quieres, Mm. que bueno, Sí, entrena Ángel de las Heras, que tú lo conoces de Toledo y yo tengo la verdad una gran relación con él, de cuando, bueno, pues coincidimos yo en el juvenil del Miguel Turreño, él en el del Toledo que subió a División de Honor, no lo trató bien el club en ese momento y bueno, después de un año de transición sin trabajar, viene a Torrijos, apuesta jovencísima, equipo sí, más joven de la categoría, 13 sub-23, es una locura. De mucho. los que destaco a Pablo Murillo, que viene del Miguel Turreño, que a su juventud es un gran central y seguro que lo vais a ver. Ha venido Yago, ha venido Juárez, han venido jugadores ex del Toledo. Luego viene, bueno, pues están los Álvaro Atón, los Batiste, algún jugador veterano que parece el padre de los chavales. Sí, sí. Y yo, aunque lo veo un equipo de media tabla, incluso que puede sufrir en algún momento, yo creo que el conjunto que va a ser puñetero, que va a tener energía por esa juventud, van a tener descaro y ya veremos, puede salir o muy bien o muy mal, pero yo los veo en media tabla y no creo, no los coloco en posiciones de descenso, la verdad, ni mucho menos, como otra gente sí. No, yo en descenso tampoco. Al final, bueno, los pude ver ese partido en el Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Toledo y la verdad que sorprendieron bastante. Como decía, apuesta joven.
que puede salir o muy bien y que te salga una temporada de lujo, o te puedes ir al traste a las primeras de cambio porque te falta algo de veteranía. Sí, está el Barantón, pero al final, pues eso, como comentabas, 13 sub-23, que es una auténtica barbaridad. Confío en el entrenador, creo que ha hecho un trabajo inmenso, que se merece esta oportunidad en tercera división, creo que está preparado. Pero claro, veremos a ver cómo sale esta plantilla, porque eso, se le han ido jugadores también importantes. Ha tenido ese trasvase de pequeño trasvase, podríamos decir, de Club Deportivo Toledo Sí, al Torrijos, también con Nico en la portería, también. que, que puede ser un portero interesante porque en el Toledo no iba a tener minutos y en el Torrijos yo creo que va a ser el titular. Y luego también como David Juárez, una perla de la cantera del Toledo, que tampoco iba a tener minutos aquí. Y bueno, pues allí va, seguramente confío en él, que va a tener muchos minutos y va a dar alegrías. Pero al final eso, también le veo mitad de la tabla sin sufrir en exceso, pero tampoco llegando a cotas más altas. Sí, luego algún jugador interesante como Pedraza, que estaba en el Illescas, el portero, o un lateral zurdo del Baracaldo, que ahora no le pongo nombre, pero que también va a aportar mucho. Y si quieres pasamos al Tarancón, que ¿Sí? es un tapado, cuidado con el Tarancón. Ha firmado un porterazo a Sergio Leiva, que estuvo en Puertollano el año pasado, y vamos, a mí me sorprendió mucho que el Puertollano no confiara en él de nuevo. Mm. Tiene, por ejemplo, al portugués Ricardo Ferreira, central que estuvo en Villarrubia. Tiene a Carlos León, también un joven granadino que estuvo en Puertollano y me gusta. Rubén Palmero de la Azuqueca. Sebastián Franco, que también viene de la Azuqueca. Han venido bastantes de allí. Mm. Y luego arriba tiene pólvora con los Beltrán, Capelo, Víctor Pacheco, Naín, que viene del Marchamalo. Cuidado este Tarancón, que allí siempre es difícil ganar. Es un césped natural que, bueno, a veces no está en buen estado, pero que Mm. allí se maneja muy bien. El equipo de Jorge Cañete, que Sí. volvió al rescate el año pasado en una situación ahí complicada. Y cuidado este Tarancón, que de momento lo vamos a poner en media tabla, pero si pega la sorpresa y está arriba, cuidadito. Sí, sí, al final para mí una de las revelaciones del año pasado fue el Tarancón, que tuvo una primera vuelta bastante buena, luego la segunda creo que termina quedando onceavo al final de la liga, pero sí, la verdad que tiene muy buena pinta, un estadio que he visto algunas fotos últimamente y parece que el césped ha mejorado, pero bueno, al final si se le complica a los rivales por eso también, porque hay veces que está prácticamente injugable, pues puede ser un factor positivo y por qué no aspirar a esperar algo más, pero también otro equipo de media tabla. Sí, sin duda, yo creo que van a estar por ahí. Nos queda Villarrobledo y ¿cuál era el otro equipo por aquí? Y Azuqueca del año pasado, que se Mm. salvaron pero por poco. Sí. Azuqueca, tengo que decir que no me gusta demasiado la cosa. Viene un entrenador bastante inexperto del Juvenil División del Rayo Vallecano, Mario Otero. Bueno, pues tiene gente muy joven, incluso gente que estaba en el Juvenil Nacional, lo han subido, como Beltre, Hugo López, tiene chicos muy jóvenes, también mantienen a Domenech arriba, que es sinónimo de gol, Mm. vuelve Pancorbo a casa, Borja Cabanillas, que es un jugador con mucha calidad, Moraga también, que estuvo en marcha malo, y luego viene gente de otras terceras, que no las tengo tan controladas, pero que ya veremos hasta que se adapte. San Miguel siempre es un campo muy difícil, muy Sí. complicado. Esa es la clave, yo creo, al final de la temporada. Sí. Pero yo les doy media tabla baja y ya veremos si no se les puede complicar porque las temporadas son largas si no me convence este Azuqueca. Al Y final es luego, eso, sí. sí, Cambia de entrenador, los jugadores que has comentado, pero para mí esa es la clave, el estadio que puede sacar muchos puntos de ahí, luego fuera de casa, pues sí que creo que suele ser un equipo aguerrido, aunque a veces, no sé, se desmonta fácilmente. Entonces, claro, de momento somos bastante escépticos, yo creo que la mayoría de gente que ve la tercera federación de Castilla-La Mancha. eso es. Vamos con el Villarroledo. El año pasado, año desastroso. Este año, bueno, pues un entrenador que tiene cierto caché, que viene de la tercera murciana, Sergio Aracil, estuvo en Mm. Lorca Deportiva y en otros equipos. Se ha traído bastante gente de allí. Un equipo con muchas nacionalidades distintas. Hay argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos. Un chico de Haití que está en Centroamérica, Jean-Louis Pierre, que son francoparlantes. Mm. Eh, no sé, yo creo que van a tener ahí un pisto también importante con el idioma. Luego, bueno, pues jugadores como De la Cruz, que ya es veterano, Carlos Martínez, que viene del Socuellamos, es buen fichaje, Carrasco, que también es conocido de esa zona, Xavi Pons, que estuvo en el Socu, Mm. algún jugador interesante, Fran Minaya también me gusta, pero bueno, dudas, yo creo Sí, que sí. media tabla también.
Y a ver, ese tema que no lo tocamos tanto, pero cuando juntas tanto jugador, bueno, los sudamericanos se hablan español, pero juntas ahí los jugadores africanos con el francés, y eso también hay que controlarlo bien, Sí. sobre todo, me acuerdo de esa Granada de Paco Gémez que tenía 15 nacionalidades, y que lo llamaban un poco la Torre de Babel y que no se entendía casi nadie con nadie. Y veremos qué pasa. Yo le veo aquí en esta media tabla baja. Quizá no sufra tanto como el año pasado, Mm. pero tiene que tener cuidado el Villarrobledo un año más. Y bueno, pues un proyecto pues que no es como otros años, ni mucho menos. No, no, al final eso, como comentabas, fíjate, me acuerdo que los pronósticos del año pasado hablábamos del Talavera B, que tenía muchas nacionalidades y al final pues, el equipo se Sí, fue al traste y descendiendo prácticamente a las primeras de cambio. Me deja también, no me da poquísima confianza el Villarrobledo. La temporada pasada, pues ahí hasta el último minuto sufriendo sin fin. Y este año, si no desciende, yo creo que se va a quedar por eso, posición decimoquinta, decimocuarta, va a estar ahí atrás porque no me da ninguna buena esperanza para esta temporada, la verdad, el Villarrobledo. vale. Y luego vamos a hablar de la Solana y Tomelloso, que tendrían que haber bajado, Sí. pero sensaciones muy distintas un equipo de otro. La Solana con Armindo ha hecho un equipo para estar tranquilo y para salvarse tranquilo, incorporando a incluso jugadores que han estado en el manchego, como Sisco Pires, Dani Jodar, Venturini, el argentino, que es un centralazo. Por ejemplo, también han traído, bueno, pues a gente como Tete Vacas, que subió el cordobés con el Illescas. Mm. Tiene cinco o seis jugadores que son de nivel alto, de tercera red. Luego un equipo, bueno, pues sí que son jugadores más normales, pero creo que Armindo, como conoce la categoría, yo creo que la Solana no debe sufrir por bajar este año. No, yo creo que tampoco. Al fin y al cabo, es de esos equipos que trabaja en silencio, trabaja duro y cuando menos te lo esperas, a las primeras de cambio te puede sorprender y te Sí, puede sacar puntos fácilmente. De hecho, el año pasado en el Salto del Caballo recuerdo que aquí sacaron puntos. No sé muy bien si fue un empate a uno sí, o creo ganó que un la Solana. empate. Un Empate a empate. uno y por eso que al final tiene esa capacidad de sorprender. No sé del todo si este año también mantiene ese bloque de jugadores del pueblo No, que- no, se ha ido todo, pero al garete. Y se ha llevado muchos tomellosos, porque han sí, tenido un problema de que quieren ahora entrenar por la mañana, profesionalizar el club, sí. y muchos chicos no han podido seguir. De hecho, hay chicos que me dan pena porque llevan toda la vida en el equipo, los David Sevilla, por ejemplo, Carmelo, que bueno, salía de juveniles, pero que ha estado siempre fuera y quería volver a casa. Mm. Mucho jugador, Raúl Delgado, Jesús de la Hoz, que acaba en Valdepeñas. Y bueno, son jugadores de la casa que da un poco de pena verlos fuera, pero parece que tiene otra visión este año el club. O sea, a lo mejor con este cambio de, podríamos decir, un poco de temática, sí que pues, puede aspirar a algo más, pero pues, yo también le veo un hueso duro de roer que va a ser difícil sacarle puntos, tanto fuera de casa como en su campo, y va a estar fuerte la Solana. Y ahora vamos con Tomelloso, que deja unas sensaciones Sí. malísimas. Yo le he puesto colista, la verdad. En mi Sí, pronóstico, yo también, porque es que una pena. El equipo mantiene, bueno, pues al mítico Agustín, que ya tiene 43 años, el pobre está para media parte, 60 minutos. Morales, viene Raúl Delgado, que bueno, pues es un buen futbolista. Vienen los que te he dicho, David Sevilla y otros jugadores, tres, cuatro jugadores del La Solana, también Monreal, el portero, que me parece un buen portero, pero equipo para sufrir, para penar otro año. Incluso yo hablando con gente del Tomelloso me decían que, a ver, están contentos de estar en tercera red, pero que saben que es otro año muy difícil y muy sufrido. sí, yo creo que se le va a quedar grande porque es eso. Si no hubiera sido por la reestructuración, pues el equipo se hubiera ido a preferente a 100%. Una nueva temporada, jugadores importantes como Abraham, que se te termina yendo porque al final ese tipo de jugadores no los puedes controlar. Si Claro, te llama un Toledo, pues no le vas a dejar ahí, evidentemente. Y entonces, pues también me genera dudas y para mí es un candidato sí o sí al descenso porque tampoco no me agarro a nada que me dé esperanzas de que se pueda salvar. vale, y vamos ahora con los tres equipos ascendidos, además del Cazalegas. Nos queda poco vídeo, unos 7 8 minutos. Comentamos estos tres y ya decimos las clasificaciones. Vamos rápido, primero el Albacete B, que bueno, un equipo como buen filial, deja dudas porque bueno, ha perdido muchos jugadores, mantiene a Álvaro Timón, que a mí me parece un crack de la cantera del Toledo y me apetece verle este año. Está Mm. recuperando el cruzado, pero para mediados de octubre va a estar, se lesionó en marzo. Y bueno, luego algún que otro jugador interesante, por ejemplo, les di unos minutos contra el Manchego, un amistoso de pretemporada y me gustaron bastante, muy verticales, ofensivos.
Pero bueno, como he hablado también con Timón, que me llevo bien con él por línea interna, lo que me dijo, puede salir muy mal, muy bien, somos un filial, Sí. jóvenes, vamos a tener errores. Yo lo veo, pues, si no descendiendo, sufriendo, pero ojalá se queden. Sí, al final es eso, un equipo que tampoco tiene la presión sí o sí de mantenerse, porque es eso, es un filial y tampoco es un equipo que Ya. pueda decir una población como, no sé, cualquier pueblo, yo que sé, Azuqueca, cualquiera de estos que sí que tienes, pues, no sé, algo más de responsabilidades. Y eso, pues eso, chavales jóvenes, a ver cómo sale. Evidentemente, no hay jugadores grandísimos que puedan llevar jugadores al primer equipo, porque es imposible, porque hay un montón de desnivel desde tercera división Sí, sí, hasta sin segunda duda. división. Entonces, bueno, pues tampoco tiene estrellas, pero bueno, comentabas Álvaro Timón, que a mí es una pena que, evidentemente, en Toledo yo creo que no iba a tener minutos, pero bueno, cuando se Sí, luego recupera tema de estudios también, está haciendo ingeniería en Albacete y claro, Sí, eso ayuda a que haya ido allí. tengo Pero muchas ganas también de verle y bueno, ojalá verle que ya esté recuperado contra el Toledo y poderle ver aquí en el Salto del Caballo, que seguramente que va a ser un jugador importante en el equipo y también en cuanto a los pronósticos le veo cerquita del descenso. ujú. Y luego un equipo que también lo veo complicado para ellos, San Clemente. Mm. Parece que bueno, el equipo conquense tiene algún jugador interesante, su portero Adri López, que es de Porto, ya no me gusta bastante, el central Mamadou, que bueno, pues es una torre y saca todo, el lateral Adri Ruescas, que es cantera del Albacete, se ha ido el delantero gallego del Tomelloso, José Luis Gallego, que es un buen goleador, el colombiano Rossi por banda, Fernandito en el medio, bueno, un equipo para estar en esa zona baja, pero no creo que le dé la verdad. No, yo tampoco. Al final es eso. Asciendes de preferente y es que, aunque parezca que no, tú lo sabes bien, ese salto que hay de preferente a tercera Sí, sí. es bastante grande. Bueno, le pasó al Miguel Turreño, por Uf, y ejemplo, tanto. y lo visteis de cerca y bueno, al final yo también le veo sufriendo y bajando a preferente, sí. Y En no cambio, habíamos, sí. No habíamos sí, comentado un poco del Huracán de Balazote, que para mí también es otro ya, ya. de los que están condenados al descenso, otro equipo que acaba de ascender, pero es que todos los que han subido, no hay ningún equipo que, aparte del Atlético de Albacete, que a lo mejor, Cazalegas, ya. y Cazalegas, evidentemente, pues eso, los que acaban de ascender, para mí, esos tres, bueno, ahora lo comentaremos en la clasificación, pero Balazote, San Clemente, este tipo de equipo lo veo muy difícil que puedan seguir. Balazote tengo alguna esperanza más, sobre todo porque trae a Álvaro Collado, que fue un delanterazo el año pasado en Villarroledo, metió más de 10 goles, y tiene la veteranía de Candela, que incluso en su tiempo estuvo en el Albacete de segunda división, Perona, Pablo, José Luis, o sea, tiene jugadores experimentados, y yo lo veo más experimentado que otros ascendidos, pero veremos lo que pasa. Mm. Y ya en estos últimos minutos de vídeo, si quieres, vamos diciendo clasificaciones. Sí. Me dices tu campeón, te digo el mío, luego la zona de playoff y ya el resto de la tabla. Mi campeón sería el Toledo. Yo igual, yo también meto Toledo, pero muy igualado con el Conquense. Sí. Luego mi playoff sería, en este orden, Conquense, Puertollano, Villacañas y Quintana del Rey. El mío prácticamente parecido. El mío sería segundo Conquense, lo dicho, muy emparejado con el Toledo. Tercero pongo al Puertollano. Cuarto Villarrubia y quinto meto al Yugo Socuellamos, pero también el Villacaña le pondría muy cerquita. Sí. Luego esa zona, bueno, pues hasta llegar a la novena posición, zona medio alta, yo tengo sexto al Villarrubia, séptimo al Socuellamos, octavo al Cazalegas y Mm. noveno al Marchamalo. Yo tengo eso. Yo, sexta posición, lo dicho, Villacañas, muy cerquita del playoff. Si no se mete el Villacañas, si no se mete el Yugo, yo creo que va a ser el Villacañas. Séptima meto al Quintanar del Rey, lo dicho, me deja un poco de dudas esa marcha Sí, de puede jugadores ser. importantes. Octavo, Marchamalo, dirigido, bueno, como Aitor Gómez que vuelve. Y noveno meto al Cazalegas, también haciendo una buena temporada para ser la primera temporada en su historia en tercera federación. Y luego tengo décimo al Tarancón, un décimo a la Solana, dejaría duodécimo al Torrijos, tengo también al Albacete B décimo tercero, y luego ahí sufriendo para salvarse, tengo por ejemplo al Huracán de Balazote y a la Solana, creo que lo he dicho ya. Mm. Y bueno, pues ya en descenso yo he descendido a San Clemente, al Atlético Tomelloso y apuesto por el Villarroledo, aunque sería arriesgado. Yo, después del Cazalegas, décimo meto al Club Deportivo de Arancón, aunque creo que puede a lo mejor incluso aspirar a más. Duodécimo metería, undécimo, perdón, a la Azuqueca. Luego Torrijos metería al equipo de Ángel de las Heras, La Solana, Atlético Albacete decimocuarto, decimoquinto Villarrobledo, lo dicho, rozando el descenso.
Y en el Pozo, a preferente, metería el Huracán de Balazote, al San Clemente y El Tomelloso. al Atlético Tomelloso. Pues sí, eso es más o menos la clasificación. Luego, mi equipo revelación para mí sería Tarancón o Cazalegas, ya veremos. No sé cuál es el tuyo. Yo que apostaría, a ver, no es del todo revelación, pero como lleva tantos años en tercera yo diría el Conquense porque creo Sí, que una, claro. creo que una vez por todas puede conseguir el ascenso, pero también, o sea, también veo eso, en Tarancón, en Cazalegas veo una buena revelación, sí, sí. Yo creo que luego el que se la puede pegar, yo diría que Marchamalo o Villarroledo, aunque Villarroledo no sería tanta sorpresa por cómo estuvo el año pasado. Yo le metería quizás al Quintana del Rey porque, Ya. claro, de estar en playoff, le meto yo al menos en séptima posición, creo que sería un pequeño bajón, pero bueno, al final esto es fútbol y de tantos años intentarlo, si no lo consigues, pues te puede venir estos bajones que son normales en el fútbol. Y luego, en cuanto a mi Pichichi, yo he puesto, bueno, pues tenía alguna duda, pero he puesto Antonio Fernández, que va al Conquense. No sé cuál es el tuyo. Yo he puesto Mazochi, que si no recuerdo mal, creo que el Ah, año sí, pasado metió 13 goles 13 en goles, sí. Quintanar, 13 goles, así que yo meto a Mazochi a ver qué ocurre. Creo que puede hacer una buenísima química con Caín y pueden dar un montón de alegrías al Villacañas. Sí, y luego, si quieres, vamos a decir un último dato en el minutito que nos queda. ¿Quién crees que va a ser el primer entrenador destituido? Yo apostaría en este caso al del, bueno, al del Huracán o el Villarroledo, por ahí. Yo es que, claro, al final el Atlético Tomelloso no creo que le Ya, despidan porque yo creo que al final es un poco que se puede prever. Entonces también te metería eso, Villarrobledo o Huracán, alguno de esos. Sí, sí. sin duda. Y nada, yo creo que ya hemos dado un buen repaso. Sí. Vamos a fijar también nuestra clasificación en los comentarios, pasaría en los dos canales este vídeo. Mm. Y nada, dejarnos vuestras predicciones también, mojaros, que no solo vamos a ser nosotros, ¿no? Sí, sí, eso es lo bonito. Al final ya por fin comienza que, claro, va a haber este año 18 equipos, más jornadas, por lo que el campeonato se va a alargar un mes más y bueno, va a estar súper emocionante. Sí que es cierto que se habla mucho súper tercera. Bueno, es cierto que aunque no se vean partidazos, no sea un juego muy vistoso, no Sí. se vean muchos goles, creo que hay rivales transatlánticos muy importantes y que en otros grupos no hay este tipo de equipos como Toledo, Puertollano, Conquense, cuando en otros grupos creo que el nivel es inferior. Y luego ya, bueno, suscribiros a nuestros canales. Creo Tú que ya estás casi suscribiros cerca de a los nuestros 1500 y canales. yo Mario, como decía, ya está pues 1300 1400 está creciendo muchísimo. Y bueno, hay vídeos muy chulos. Me encantó lo de Legends, el vídeo del Tenerife Zaragoza, tiene contenido muy chulo. Y yo, bueno, pues estoy cerca de los 1000. Le metí un verano duro, con pronósticos, con muchos vídeos. El mes de julio fue un poquito más complicado, había menos contenido, pero bueno, pues Sí. prometemos mucho, mucho contenido durante todo el año y nuevas entrevistas, nuevos colaboradores y iremos viendo todo. Yo creo que este vídeo ha quedado chulo, valorarlo Sí. porque cuesta reunirse, meter una hora, preparar todo, pero yo creo que ha quedado bien y espero que os guste. Sí, lo mismo digo, suscribiros al canal de Javier, que especialista en todos los escalones del fútbol español, también del fútbol internacional, de todos los equipos. Y nada, eso, que un placer, que cuando termine el año estará chulo ver qué equipos dijimos que iban a ascender o iban a bajar. Y a lo mejor no sucede así, pero al final esto es lo bonito del fútbol, lo bonito de los pronósticos y que puede pasar cualquier cosa. Así que nada, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, así que un placer. Y un placer, y ya podemos venir a final de año y decir, anda, mira, no tenemos ni puñetera idea de esto y Eso mira, es, ha eso pasado es. todo lo contrario. Así que Siempre que nada, sean, siempre que sean críticas constructivas por parte de la gente, perfecto. puesto. Pero nada, un placer que estés por aquí y Sí, cualquier vídeo que necesites o que te quieras pasar, si quieres hablar de tu Sonseca en preferente este año, cualquier cosa, pues estás más que invitado. perfecto. Pues nada, mucha suerte para ese juvenil nacional que ya empezáis la liga y nada, que esto ya empieza todo. Ojalá, ojalá tengamos un gran año porque no lo estamos currando y tenemos mucha ilusión. Bueno, hasta pronto. Adiós, adiós.